Se conectan a Canal 11, están viendo la hora médica y estamos tratando el tema de hipertiroidismo. El doctor Zapata y el doctor Mazuco nos están acompañando el día de hoy. El hipertiroidismo es una enfermedad, como ya hemos visto, con múltiples sintomatologías, múltiples signos que nos van a ayudar al diagnóstico. Existen grupos grandes, hemos hablado de Graves durante los dos primeros bloques. Quisiera, por favor, que le puedan explicar al público en qué consiste la enfermedad de Graves-Basedow en este caso. Claro, la enfermedad de Graves-Basedow se define por el cuadro clínico de hipertiroidismo, todo lo que hemos hablado, sudoración, baja de peso, nerviosismo, asociado a un crecimiento de la glándula de modo difuso, ¿no? Y con manifestaciones oculares, ¿no? Que pueden ser muy variadas. Tenemos ¿no? una imagen aquí. Claro, esta es una paciente, hacia el lado derecho de la pantalla vemos un crecimiento de la glándula que es difuso. Nosotros establecemos una graduación del tamaño de la glándula porque es un elemento de valor pronóstico, incluso para tomar una determinación de tratamiento, ¿no? Ahora, teníamos lo que estaba hablando respecto a la enfermedad ocular o la oftalmopatía referente. Claro, en la misma paciente se ve, en la anterior también se ve, las manifestaciones son variadas, ¿no? Hay una graduación del compromiso oftalmológico del paciente con Graves. Pueden ir desde esta inyección conjuntival que vemos acá en la paciente, ese enrojecimiento, ¿no? De la vista, puede haber edema palpebral, o sea, hinchazón de los párpados. A veces vemos también retracción del párpado superior, sobre todo, o sea, el borde inferior del párpado superior a veces se aleja del borde superior del iris, de la bolita negra, se aleja un poco, y eso es expresión de retracción del párpado, que a veces puede ser leve, pero conforme uno se entrena va dándose cuenta. O sea, las manifestaciones oftalmológicas pueden ir desde un enrojecimiento de la vista, que el paciente acusa incapacidad para cerrar bien el párpado, desde un edema o una hinchazón del párpado, hasta una proptosis o lo que más groseramente se llaman los ojos saltones, que se ven en otros grados de compromiso ocular. Es muy variado, ¿no? El compromiso ocular. Si nosotros viéramos la anterior, ¿puedes poner la anterior? Así es, la anterior es... Por ejemplo, en el ojo derecho de la señorita, ustedes ven todo el iris expuesto, o sea, no está, normalmente no vemos todo el iris. Siempre el párpado tapa un poquito. Claro. Esta señorita tiene todo el iris expuesto. Y miren en la cara sudorosa, de miedo, ¿no? La caída del cabello también. La caída de cabello. Eso es una expresión y es una persona que tú la ves y si te fijas bien, nunca te vas a olvidar de lo que es hipertiroidismo. Es la mirada de asombro, de asomo que tiene la paciente, ¿no? La retracción palpebral que tiene el ojo derecho es evidente, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo es que sucede la enfermedad de Graves? Habíamos hablado de problemas de que las defensas atacaban a lo propio, ¿no? Claro, hay defensas que denominamos anticuerpos que estimulan la TSH que habíamos hablado, que es la hormona estimulante de la tiroides y que se produce en la hipófisis. Tiene unos receptores a nivel de la glándula sobre los cuales actúa y estimula la glándula tiroides. Pero estos anticuerpos ocupan los receptores de la glándula y los sobreestimulan. Entonces, al sobreestimular la glándula, se produce una excesiva cantidad de hormona tiroides. Es decir, las defensas que naturalmente nos defienden contra lo externo, en este caso ejercen un efecto contrario. Estimulan la glándula en exceso y se produce más cantidad de hormonas tiroides. Eso es lo que se denomina los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, ¿no? En la y hacen trabajar a la glándula en super velocidad. Entonces, desde la producción de hormona tiroidea, que normalmente la glándula produce T4 entre 4 y 12, que son las medidas, el paciente se va pues a 24, 34, ¿no? Entonces está produciendo mucha hormona tiroidea el paciente. Esa hormona tiroidea va a dar su expresión clínica, ¿no? La hormona tiroidea tiene su expresión clínica y ya tenemos los síntomas, ¿no? Que hemos mencionado, los principales: taquicardia, ¿no? Sudoración, baja de peso, etcétera, etcétera, que están por ese aumento de hormona tiroidea. Ahora, ¿qué tan frecuente es la presentación de enfermedad de Graves en nuestro medio? Es la más frecuente entre las causas de hipertiroidismo, pero no olvidar que hay otras causas que se denominan el hipertiroidismo por bocio multinodular o por adenoma tóxico, que el cuadro clínico es distinto. Y el grupo etario en que se presenta es gente de mayor edad.
y es lo que se denomina el hipertiroidismo apatético, porque no tiene toda la traducción clínica clásica del individuo joven con Graves. Si vemos pacientes de 60, 70 años que de repente debutan con una arritmia cardíaca, pero no tienen ni la sudoración, ni la baja de peso llamativa que vemos en los pacientes con Graves, y que de fondo, al debutar con una arritmia cardíaca, debemos investigarse de una hiperfunción de la glándula tiroides, pero en ellos el cuadro clínico no es tan florido, Claro. o sea, no están sudorosos, temblorosos ni nerviosos, sino que tienen un hipertiroidismo que hay que tratar también. Definitivamente. Tenemos una llamada. Sí, por favor, ¿podemos escucharla? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Elena, llamo de San Isidro. Tomo una pastilla diaria de levotiroxina desde hace mucho tiempo, debido a que tengo un nódulo tiroideo inocuo. Pero recientemente me hice mis pruebas de perfil tiroideo y los exámenes T3 y T4 salieron normales, pero el TSH salió un poco bajo. Yo quisiera saber qué significa esto y si debo modificar la medicación que tomo. Gracias. Hablando de los nódulos. Doctor Bueno, Zapata. lo que tiene esta paciente es que está tomando hormona tiroidea. Al estar tomando hormona tiroidea, el TSH tiene que bajar, ¿no? Eso es, siempre sucede así. El TSH, como hemos dicho, regula la tiroides. Y si yo estoy tomando hormona exógena, esta hormona va a decirle al cerebro, oye, ya no produzcas tanto TSH, y la hipófisis ya no produce tanto TSH, entonces por eso la tiene baja, ¿no? Ahora, ella tiene un Ha mencionado un bocio, nódulo. un nódulo, ¿no? Y le están dando un nódulo probablemente de benigno, que no tiene ninguna importancia, pero le dan la hormona tiroidea para disminuir, o sea, ponen en descanso la tiroides y ese nódulo solito va a desaparecer, ¿no? Y eso es una forma de tratamiento que tenemos. Correcto. Ahora, ¿existen algún tipo de otras causas menores, fuera de la que ya hemos hablado del Graves y la enfermedad multinodular? ¿Cuáles son estas? Claro, hay algunas tiroiditis que son inflamaciones de la glándula que pueden conducir a un hipertiroidismo transitorio, ¿no? El hipertiroidismo facticio del que hablábamos por utilización de hormona tiroidea exógena de modo indebido, y hay un hipertiroidismo central, digamos, por ya tumores que son causas infrecuentes, los denominados tirotropinomas, que producen exceso de TSH en la glándula hipófisis, que también pueden conducir a la hiperproducción de hormona tiroidea a nivel de la glándula, ¿no? Ahora, ¿la gestación en sí puede producir un hipertiroidismo? Puede haber hipertiroidismo en la gestación, ¿no? La incidencia es baja, 0,2%. El tema que a veces diagnosticar clínicamente en la primera etapa de la gestación es difícil, porque puedes encontrar una gestante bocio, por ejemplo, sin que eso sea hipertiroidismo, y puedes encontrar mucho de las manifestaciones adrenérgicas, tipo taquicardia, sudoración, en una gestante normal. Entonces, a veces, desde el punto de vista clínico, se hace difícil el diagnóstico. Lo característico es que la paciente en el primer trimestre no gana mucho peso, ¿no? Y puede tener también taquicardias, frecuencias cardíacas por encima de lo normal, que a veces se da de modo natural en una paciente gestante. Claro. Si hay la sospecha diagnóstica en una paciente que tiene antecedente de enfermedad tiroidea de tipo familiar, que no ha ganado peso adecuadamente en el primer trimestre de la gestación, hay que pedir un perfil tiroideo para descartar, porque puede ser causa también de pérdida del producto o exacerbación de una enfermedad cardiovascular en la gestante durante la gestación. Ahora, el tratamiento o la gestación es algo importante en cuanto a ese tema, concierne bastante preocupación al respecto de las madres con ese problema. ¿El tratamiento durante la gestación puede generar algún daño o problema irreversible al niño o al producto de la gestación? Claro. No, el medicamento que nosotros usamos para el hipertiroidismo, porque en una gestante nosotros no le podamos dar yodo, ¿no? O sea, el yodo está proscrito en la gestante, ¿no? Porque el yodo radioactivo va a afectar al producto, no le podemos dar. Entonces lo único que podemos usar son las pastillas, y las pastillas tenemos que dosificarlas de tal manera que nosotros entremos en los valores nivel normal alto. O sea, si hemos hablado de 4 a 12, debo tratar de tener mi paciente con un T4 de no más de 12, en el límite superior, ¿no? De tal manera que yo lo pueda controlar. Entonces la dosificación es mucho menor del que le puedo dar a un joven que está con hipertiroidismo, ¿no? Sí,
Sí, eso es importante, o sea, lo que dice el doctor, o sea, pero hay que darle la dosis mínima, y lo otro es que naturalmente, conforme avanza la gestación, el hipertiroidismo en la gestante mejora. Entonces probablemente tú empiezas con una tableta de metimazol en el primer trimestre de la gestación, y en el transcurso de la gestación puede ser que uno pueda dejar de darle la medicación, porque mejora en general la... Incluso cuando una mujer hipertiroidea sale gestando, mejora su hipertiroidismo, ¿no? Y mejora notablemente, como que si se hubiese curado. Acaba la gestación y muchas vuelven a ser hipertiroideas. Correcto, es importante saberlo. Para las personas que están gestando, lo ideal sería acudir con su endocrinólogo, poder planificar el embarazo de la mano con el ginecobstetra para poder tener un embarazo saludable. Amigos, los teléfonos siguen abiertos.